Ahora él veía y decía, ya no era el mismo hombre, era un hombre santo, era un hombre nuevo, justificado, perdonado. Era un hombre diferente, era un hombre humilde, quebrantado, humillado. Ese es el llamado de Dios. Vamos a agregar algo más. ¿Recuerdan a Eliseo? Eliseo fue conocido porque dice la Escritura, uno que servía a Elías. Eso es llamémosle, la característica más importante de Eliseo, era uno que servía a Elías. Si nosotros no servimos a alguien, definitivamente nuestro llamado es improductivo. El llamado tiene que ver con servir. No es para enaltecer nuestro nombre, es para servir a otros por lo que Dios nos ha dado. Por eso es que muchos tienen conflicto con su llamado, porque cuando dicen quiero ser pastor, están pensando en una posición, están pensando en una profesión, están pensando en un trabajo, están pensando en dinero que me van a pagar a mí, y por eso es que hay una carrera por hacer la iglesia grande. Empiezan a poner métodos de evangelismo, empiezan a traer métodos de grupos de crecimiento. ¿Por qué? Porque esto va a traer gente, y entre más gente viene, más dinero viene para mí, entonces yo quiero ser un pastor. ¿Sabe? Ese no tiene un llamado. Totalmente te lo puedo asegurar. Un llamado comienza en el polvo, comienza quebrantado, comienza cuando todas tus habilidades son quitadas. Comienza cuando te reconoces que estás inhabilitado, cuando reconoces que no puedes. Hoy gente se para en el púlpito con una arrogancia y se pasean. Mire, yo tengo un gran temor con un predicador que suelta el púlpito. Dejan el púlpito lleno de bronce arriba y aquí empiezan a caminar sobre todos los pasillos. Esa persona sin la Biblia a mí me da mucho pánico. ¿Por qué? Porque él depende de su gran habilidad de conferenciante. Y eso es lo que usted mira en la televisión. Usted los mira a ellos paseándose con una arrogancia como que fueran pavos reales. Y luego la Biblia la dejaron ahí atrás. No estamos ahí para nuestros elegantes discursos. Estamos ahí para que podamos traer algo que obtuvimos en la intimidad con Dios. Yo tengo un temor con aquellos ministros que salen elegantemente bien vestidos. Salen con sus trajes elegantes. Tengo un temor de eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren mostrar su imagen. Tengo temor de aquellos cantantes que están interesados en su imagen más que en traer la presencia del Señor a través de su adoración quebrantada. Pero tristemente es lo que la multitud le gusta. Entonces tenemos que darle gusto al consumidor, porque si no se van. Y ahí empieza la dicotomía, ahí empieza la ironía. O les agradamos y nos dan lo que necesitamos, o les predicamos la verdad, pero entonces se van a ir. Y casi siempre cedemos para beneficiar al consumidor. Porque el consumidor es al final el que nos da el dinero. Y perdemos la naturaleza de nuestro llamado. Esa es la realidad, hermano. Yo puedo ver eso en Estados Unidos, puedo ver eso en México. La gente está siguiendo personajes, se arrastra bajo hombres. Eso es lo que la gente está haciendo, arrastrándose bajo hombres. Hombres que no han sido quemados por el fuego del Espíritu. Elías era un hombre que servía. Abraham, hablemos de Abraham. Abraham era un hombre que dejó todo por el Señor. Formó 3 altares. El primero lo hizo en el encinar de Mamre, en Siquén. Siquén significa sabiduría. ¿Cómo vamos a caminar con Dios sin la sabiduría de Dios? El segundo altar lo hizo en Betel y le quedó Jai atrás y en medio del desierto del Negev. Betel es la casa de Dios. ¿Y qué hizo atrás Jai? Escombros le quedaron a su oriente, pero al occidente le quedó casa de Dios y en medio del desierto del Negev.
Jai significa escombros. Todo lo pasado quedó atrás. Toda la ruina quedó atrás. No arrastramos ese pasado. Y el último altar era Oreb, que significa unido a. Ese es el caminar de un ministro. Ese es el caminar de un ministro. Vemos a Pedro diciendo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Estoy dispuesto a ir a morir contigo. Eso es lo que dicen. Pero cuando viene la realidad, usted los ve unirse con el mundo. Están calentándose de fuego extraño. Pedro está alrededor de una hoguera extraña, con gente pagana. Y entonces le dicen: tú andabas con él. No, yo no era de esos. Y de temor, calentándose en fuegos extraños, negando a Dios. Pero la gracia del Señor lo alcanza a Pedro. Usted sabe: ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Entonces Pedro reacciona. Es fácil decir al Señor: estoy dispuesto a morir contigo, no te negaré, no te dejaré. Pero, ¿qué sucedió cuando llevaron a Jesús a la cruz? Retroceden, se debilitan en la fe, se quejan, dejan de orar, dejan de alabar y niegan a Jesús. Niegan a Jesús. Esta es la realidad, hermanos. Perdemos el llamado. Vamos a continuar y vamos a ir a Mateo capítulo 20 ahora. Mateo capítulo 20. Aprecio mucho a las personas que están ahora en sintonía de este mensaje. Sé que no es fácil el compartirle a través de estos medios, no es muy fácil, pero confío en que el Espíritu pueda estar llegando a tu corazón. Y oro para que la espada de Dios pueda atravesar tu vida. Vayamos a Mateo capítulo 20, y en el libro en la versión internacional siempre, dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo. Los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía, y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los primeros o los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿De qué está hablando este pasaje, hermano? Aquí está hablando Jesús en los últimos días de su ministerio. Y está hablando de la parábola de los viñadores. Y por la lectura usted comprende que aquí hay hombres que están desocupados a la primera hora del día. Y el Señor contrata a estos hombres y les dice pagarles el salario de un día. Y luego también a otra hora más tarde, ¿verdad?,
llama a otros que están desocupados en la plaza, hace lo mismo a la mediodía y más tarde, y finalmente contrata a los últimos una hora antes de terminar el día.